Estamos en De Curas y Monjas hoy con la presencia de la hermana María del Nazareno, que actualmente está destinada en el hogar Nuestra Señora de la Divina Providencia. Obviamente, por su hábito, los sanrafaelinos la conocemos porque es servidora del Señor y de la Virgen de Matará, del Instituto del Verbo Encarnado. Hermana, bienvenida a compartir este tiempo con nosotros. Es un verdadero gusto tenerla aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hermana, queremos conocer un poquito, como siempre hacemos con quienes nos visitan en nuestro programa, respecto de su historia de vida, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Cómo es su familia? Yo nací acá en San Rafael, soy sanrafaelina, soy la segunda de 5 hermanos. Y bueno, estudié acá todos los estudios, primaria y secundaria. ¿A qué colegio fue? Fui a la EBIMA, a la escuela de EBIMA, y elegí, tiene talleres, dentro de los talleres cocina, una de las elecciones, sí. Hermana, ¿y cómo surge en usted la posibilidad de ingresar al convento? Yo creo que la idea de poder ser religiosa comenzó con un ejercicio espiritual a los 15 años, donde yo tuve la gracia de recibir ahí la primera comunión, porque bueno, de chica un poco que me alejé de la iglesia, ¿no? La rebeldía de la juventud, y por la invitación de una amiga a un ejercicio, no sabía realmente qué es lo que era el ejercicio espiritual, fuimos a un ejercicio y bueno, ahí yo sentí como el primer llamado. Pero bueno, como es la juventud, ¿no? Que uno empieza a llenarse de cosas, de otras cosas, ¿no? Y se va olvidando un poco. Pero más cerca de Dios, hasta que a los 17 años ya me planteé con más seriedad, ¿no? Y era como una idea que permanecía en la mente, y que aunque uno quisiera llenarla de otras cosas, no podía, ¿no? Como sacársela de la idea. Aunque uno no se hiciera la idea realmente de ser religiosa, porque claro, en ningún momento se había puesto como un propósito así, ¿no? Y bueno, después de un campamento con las hermanas de nuestro instituto, después participación de una jornada de jóvenes, de un campamento del estudiante, concreté mi vocación después de un ejercicio espiritual también. Hermana, ¿para ese tiempo ya había terminado su escuela secundaria o estaba en eso? Claro, terminé mi secundaria en noviembre y en diciembre ingresé. Sí. ¿Y cómo fue esto de la maduración en tan poco tiempo, ¿no? Porque usted me dice que a los 15 años había recibido la Eucaristía, ¿no? Sí. Sí, yo de chica tuve la oportunidad de prepararme a hacer primero o segundo año de comunión, pero bueno, como esas cosas de la vida que uno va dejando de lado. Y yo creo que fue una gracia, así como la vocación, ¿no? Fue Dios que la fue madurando de a poco, ¿no? Exacto. ¿Y qué le dijeron sus amigas cuando usted le dijo, bueno, yo ahora me voy? Yo ingresé gracias a una amiga que también ingresamos juntas con los mismos deseos, ¿no? Y las amigas no entendían nada, ¿no? Como es un ambiente totalmente distinto y tan de repente, ¿no? Como, sí, mucho no se entiende, ¿no? Hermana, pero cuando ustedes, me imagino, que toman esta decisión, también tienen un acompañamiento espiritual, una guía espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Yo los últimos años de mi discernimiento tuve la dirección espiritual, como una vida cristiana más seria, ¿no? Y con un acompañamiento de un sacerdote que me fue guiando. Sí. ¿Por qué decide ingresar a las servidoras? Yo creo que lo que más me llamó la atención era, tampoco conocía otras congregaciones, pero sobre todo me llamó la atención como la alegría de las hermanas y la amplitud del carisma, ¿no? De poder hacer realmente lo que cada una, el deseo de cada una dentro de la vocación, ¿no? Porque había colegios, hogares, misiones en lugares difíciles, ¿no? Y también con el deseo de ir a misionar a tierras difíciles, ¿no? Como ese fue siempre, la imagen de la Madre Teresa también a mí me movió mucho, por eso siempre mi deseo cuando ingresé era poder ir a la India, ¿no? A seguir un poco el ejemplo. Hermana, ¿y
Bueno, usted ingresó, ¿cuántos años de estudio tienen hasta que realizan sus votos perpetuos? Y nosotros tenemos en San Rafael 3 años de formación acá, y después estaba destinada a Roma a terminar mis estudios, y de repente me cambiaron el destino y fui destinada a Perú, donde ahí estuve ayudando en la formación de las misioneras que después salen a distintas partes del mundo, por 1 año y medio, y después 4 años como superiora de un hogar de discapacitados también. Hermana, ¿y cómo es ese trabajo en el Perú de formar a quienes tienen la responsabilidad de ir a anunciar el Evangelio a personas que por allí no conocen nada, ¿no? Porque tal vez nosotros sabemos que hay mucha gente no son católicos practicantes, pero que bueno, cuando nace un niño saben que tienen que ir a bautizarlo, que bueno, el casamiento también es otro de los requisitos, que tienen la comunión, la confirmación, pero hay gente que donde ustedes van que no saben nada de esto, ¿no? No lo conocen directamente a Cristo. Bueno, gracias a Dios el pueblo peruano es muy piadoso, realmente edificante ver la fe de los peruanos, es muy edificante. Y yo creo que también es una aventura, sobre todo muy apasionante, ¿no? El formar a las nuevas misioneras, porque nosotros como argentinas tenemos una gran responsabilidad, que es poder transmitir el carisma tal cual lo vivimos en nuestra casa madre, ¿no? Porque la congregación nació aquí. Bien. Entonces es muy apasionante y a la vez es una gran responsabilidad. Sí. El carisma de evangelizar la cultura, ¿no? Y bueno, y la cultura no solamente son los libros o la música, sino que la cultura hace al ser humano, ¿no, hermana? Hermana, y después va a un colegio, me dice, a un hogar, perdón, de chicos discapacitados. ¿Y allí cómo trabajan ustedes? Bueno, la realidad del Perú en cuanto a los niños con discapacidad es muy triste, porque el Estado no ayuda, ¿no? con la manutención de los discapacitados, y muchas veces las familias se ven obligadas a tener que abandonar a sus niños, ¿no? Muchas veces con dolor las madres nos lo han dejado porque no tienen medios económicos, es un país muy pobre, ¿no? Y socialmente también con poca capacidad para poder llevar adelante a personas con discapacidad, ¿no? Entonces a veces es una cruz muy pesada que llevan esas familias, ¿no? Hermana, ¿y allí cuántos chicos ustedes tenían? ¿Qué patologías presentaban? Bueno, cuando yo me vine habían 45 niños. La mayoría eran niños de diversas discapacidades, desde parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, como de todo tipo de discapacidad. Hermana, me imagino que allí hay que hacer presente a Cristo todos los días con una sonrisa, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes para hacerlo presente a Cristo con una sonrisa? Es la pregunta que me va a responder en el próximo bloque, porque ahora ya nos dicen que tenemos que establecer una brevísima pausa y luego seguimos conversando aquí con la hermana María del Nazareno. Una experiencia también muy enriquecedora, ¿no? El ejemplo de las mamás con discapacidad realmente es heroico. Seguimos aquí en De Curas y Monjas hablando con la hermana María del Nazareno del hogar Nuestra Señora de la Divina Providencia, uno de los hogares que está allí en la ciudad de la Caridad de Rama Caída. Pero le habíamos dejado antes de la pausa una pregunta, hermana. ¿Cómo se hace para mostrarle la sonrisa de Cristo a chicos discapacitados, teniendo en cuenta la experiencia que usted nos contaba de haber trabajado en el Perú en un hogar precisamente con chicos especiales, ¿no? Yo creo que en primer lugar es la alegría propia que uno tiene de consagrarse a Dios y de poder servir, ¿no? Eso ya trae una alegría que uno no puede explicar, ¿no? Muchas veces. Y también especialmente en estos hogares es muy edificante y yo creo que también muy motivador el ver sonreír a los niños, ¿no? Muchas veces niños con muchísimas dolencias en su vida, ¿no?
Y uno, sin embargo, a pesar de tanto sufrimiento que hay detrás, ve sonreír a los niños. Y eso ya es motivo para uno decir cómo yo me puedo quejar, ¿no? con tantas gracias recibidas, ¿no? Claro. Hermana, y luego del Perú, ¿viene aquí a San Rafael directamente? Sí, después del capítulo general del 2010 me destinan como directora de este hogar de discapacitados también acá en la Argentina. ¿Qué es un capítulo general, hermana? El capítulo general es una de las máximas autoridades de gobierno de nuestra congregación, donde se hace por periodos de 6 años, se reelige a la superiora general, ¿no? Y los miembros de su consejo. Bien. Y usted llega al hogar y ¿con qué se encuentra? Me encuentro con... Ya conocía algo, ¿no? Sí, 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 pero una gran familia, mucho más numerosa de la que antes tenía. Sí. 65 enfermos en total, en su mayoría personas ya más adultas, y con un trabajo mucho más amplio, ¿no? Porque nuestro hogar actualmente atiende a ancianos, a niños con discapacidad, a jóvenes y a madres solteras con sus hijos, ¿no? Esa es una de las experiencias también más lindas de esta obra. Hermana, ¿por qué no nos comenta básicamente, bueno, cómo se estructura el hogar, cómo están ustedes dentro del hogar trabajando, digamos, ese trabajo apostólico que por allí no se conoce mucho, lamentablemente, debo decir, y a veces tal vez sea culpa también de nosotros los medios que no nos interiorizamos lo suficiente, ¿no? Bueno, actualmente nosotros somos 13 religiosas las que trabajamos de modo permanente con estos 65 enfermos. Atendemos las 24 horas del día, ¿no? Si bien nos ayudamos con personal laico que nos alivia un montón en el trabajo. Nuestra atención no solamente es espiritual, sino material, ¿no? Sí. El tener que dar de comer, cambiar, ¿no? Porque son personas al tener distintas discapacidades por lo general muy dependientes, ¿no? Entonces se basa nuestro día en la atención en primer lugar a ellos. ¿Cómo comienza el día de una hermana en el hogar? Y nosotros comenzamos con la oración. Nosotros nos levantamos 6 menos cuarto, tenemos una hora de adoración al Santísimo. A las 7:10 tenemos la Santa Misa y después comienza nuestro día de atención, de preparar a las abuelas, a las jóvenes y a los niños para el colegio, que todos asisten a un establecimiento escolar como medio de estimulación también, claro, y de inserción en la sociedad también. Hermana, y el trabajo que realizan con las madres, ¿cuál es? ¿Qué tipo de madres son las que ustedes reciben y qué trabajo concreto hacen con ellas? Bueno, la historia de este trabajo es como desde los inicios ya se empezó a atender a mamás con sus hijos, mamás de paso, mamás transitorias, mamás normales que a veces están huyendo de sus casas por situaciones de violencia o abuso, ¿no? Para proteger a sus hijos, muchas veces huyen, ¿no? Y se las atiende y se las aloja por un tiempo hasta que ellas consigan insertarse nuevamente en la sociedad, conseguir un trabajo. Y hay otras mamás, que es el caso que tenemos más de modo permanente, que son las mamás con alguna discapacidad mental, que tienen a sus niños y es toda una experiencia nueva para nosotros porque es ayudarles a criar a sus hijos siendo como las mamás de los niños, pero a la vez no somos las mamás porque tienen a su mamá. Claro. ¿No? Y una experiencia también muy enriquecedora, ¿no? El ejemplo de las mamás con discapacidad realmente es heroico, ¿no? Ver a su mamá cómo vence las limitaciones por amor a su hijo, ¿no? Y cómo los protegen a pesar de sus limitaciones, ¿no? Hermana, y también la experiencia es enriquecedora porque ustedes lo que buscan es que el día de mañana ese hijo, en la medida de sus posibilidades, se haga cargo de su mamá, ¿verdad? Sí, y también que no sientan los niños que su mamá los abandonó, ¿no? Que a pesar de sus pocos medios económicos, de sus limitaciones personales, sientan que su mamá, a pesar de todo eso, siempre estuvo junto a ellos, ¿no? Eso es el primer gran bien que se sigue este apostolado, ¿no? Claro. El no sentirse abandonado, el saber que su mamá ha sido capaz de mucho por ellos, ¿no?
Hermana, ¿y cómo hacen ustedes para mantener este tipo de hogar? Este hogar concretamente, porque usted está al frente en este momento, ¿no? Yo creo que en primer lugar la providencia de Dios se vale de tantos corazones generosos a donde vamos, ¿no? Que tenemos muchas personas comprometidas realmente en nuestra obra de querer ayudar, ¿no? De ayudar sin mirar a quién, ¿no? Los sanrafaelinos realmente nos han ayudado mucho. Yo creo que esta obra es gracias también a ellos, ¿no? Okay. También recibimos ayudas del Estado, algún tipo de pensión, subsidios, pero bueno, como son tantos, las necesidades son tantas, a veces no se alcanza a abastecer todo. Pero por eso Dios pone corazones generosos en las almas de los sanrafaelinos que hacen capaz que la obra siga adelante, ¿no? Claro. Y sobre todo yo creo que es loable como el trabajo que hacen muchas familias, no solo de la ayuda material, sino la presencia en el hogar, las visitas, ¿no? Claro. El visitarlos. Hermana, ¿cómo hacen para sostener desde lo económico el hogar que la tiene usted al frente? Bueno, yo creo que Dios y Nuestra Señora, justamente de la Divina Providencia, no han dejado de asistir nunca a esta obra, ¿no? Al contrario, uno ve el crecimiento de esta obra a lo largo de los años, pero también Dios se vale de personas, de corazones generosos que también se comprometen, ¿no? con el trabajo y con esta obra. Yo creo que es loable en los sanrafaelinos la ayuda que nos brindan diariamente, mensualmente, ¿no? Para abastecer las necesidades, porque si bien recibimos algunas ayudas del Estado como pensiones, subsidios, como son tantos y tantas las necesidades, no alcanza para abastecer todo, ¿no? Hermana, vamos a establecer una brevísima pausa y luego vamos a concluir nuestro programa en el próximo bloque, dialogando respecto de este trabajo de la caridad, lo que nos está desde siempre pidiendo nuestro Señor Jesucristo y que con tanta insistencia los papas a lo largo de la historia y fundamentalmente nuestro Papa Francisco nos lo viene remarcando en este último tiempo. Ya volvemos. ¿No? La alegría que uno encuentra en el servicio de Dios no lo consigue en el mundo, ¿no? Y a pesar de los sufrimientos, de las renuncias que también exige la vida religiosa. Seguimos aquí en De Curas y Monjas hablando con la hermana María del Nazareno. Nos relataba en el bloque anterior la hermana respecto de este trabajo en el hogar Nuestra Señora de la Divina Providencia, donde, bueno, se dice la gente es el hogar de las mamás, ¿no? Que ahí hay mamás con discapacidad que están con sus hijos. Pero también usted nos decía que es más amplio el abanico de atención que hacen directamente, hermana, ¿no? Hay ancianos también, algunos chicos con alguna discapacidad. Básicamente, ¿cómo llegan esas personas allí? Muchas veces llegan por instituciones del Estado, cuando son menores llegan por DINAF, cuando son ancianos por discapacidad, o también nuestras hermanas que trabajan en el hospital van descubriendo casos de ancianos abandonados que no tienen dónde morar, dónde estar. Y también por el mismo juzgado, ¿no? Que nos envía casos especiales así para protegerlos, para cuidarlos. ¿Qué pasa si un chico de esos que llega allí o un anciano, bueno, no es católico? ¿Se lo recibe igual, hermana? Claro, claro que sí. La caridad no tiene límite ni distinción, ¿no? Nosotros el hogar no es solamente para católicos, sino para toda aquella persona que tenga algún dolor, ¿no? Ese es el fin nuestro. ¿Y cómo se trabaja precisamente todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de estas personas, hermanas? Bueno, nosotros ese es el mayor trabajo nuestro, ¿no? Y es al que mayor tiempo dedicamos, ¿no? El poder enseñar la doctrina, enseñar catequesis, muchas veces lo mínimo porque a veces no entienden todo,
pero también en ellos se descubre como la profundidad de Dios, ¿no? Como ese contacto con lo sobrenatural es tan fácil para ellos, más que a las personas aparentemente normales, ¿no? Que a veces decimos, ¿no? Porque ellos entienden los misterios de Dios con una naturalidad, entonces a veces nos resulta más fácil la catequesis, sí. Hermana, y esto de dedicar tiempo, estar, compartir, hacer una caricia, ¿no? Que a veces, bueno, por los lugares de donde provienen estas personas, no es lo más común precisamente, ¿no? ¿Cómo se edifica desde ahí también, ¿no? Y yo creo que esa carencia afectiva es el mayor dolor, ¿no? Para estas personas que por distintas circunstancias han tenido que sufrir muchísimos en sus vidas. Nosotros creo que tratamos de remediarlo con el amor de Dios y de la Virgen que siempre los ha acompañado, hacerles entender que dentro de la providencia de Dios, más allá de los sufrimientos, Dios les ha dado la gracia de poder morar tal vez sus últimos días muy cerca de Dios, ¿no? Que esa es la mayor alegría. Y después también se crea, como convivimos todo el tiempo, se crea un ambiente de familia tan lindo, ¿no? Que los más pequeños vienen a visitar a su abuela, como si fuera su abuela en realidad, las mamás comparten con los más chicos, niños que no tienen a sus mamás en los hogares y son criados por otras señoras adultas dentro del hogar que lo toman como su hijo propio, ¿no? Y se desvelan y se sacrifican. Entonces se crea todo como una gran familia, ¿no? Hermana, y cuando hay alguien enfermo, ¿están todos pendientes? Sí, sí. Todos rezan y se preocupan realmente, sí. Hermana, precisamente le iba a consultar por eso. ¿Cómo es la vida de oración dentro de un hogar donde hay, como usted también nos comentaba, que hacer la comida, que cambiar, que planchar, que lavar, que hacer todas las cosas que se hacen en una casa? Sí. ¿Cómo es la vida de oración allí? Y yo creo que nosotros, nuestra mayor trabajo es transformar el trabajo en oración, ¿no? Porque muchas veces uno no dispone tanto tiempo como en otros conventos o en otros apostolados donde puede dedicar más tiempos fijos a Dios, ¿no? A la oración, a la intimidad con Dios. Entonces transformar ese trabajo diario, esa atención, ese ver en el enfermo al mismo Jesucristo en oración, ¿no? Hermana me comentaba fuera de micrófono que está cumpliendo prácticamente ya 4 años allí en el hogar y la congregación ha estimado oportuno que salga a la misión, ¿no? ¿Qué es salir a la misión? Bueno, esta es mi segunda experiencia de salir a la misión, ¿no? Ahora estoy destinada a Ecuador, creo que a fines de noviembre ya estoy partiendo. Una nueva experiencia porque durante 9 años trabajé en hogares con discapacidad y ahora voy a estar trabajando en una parroquia, ¿no? Con catecismo, formación de familias, de jóvenes. Así que es todo nuevo para mí, ¿no? Y es como dice nuestro fundador, en nosotros los misioneros se dan como esas dos experiencias de éxtasis y agonía, ¿no? La agonía por todo lo que uno deja, porque es inevitable el encariñarse, ¿no? Sobre todo con los niños, con los ancianos, con la gente, ¿no? Que tan cercana está. Pero también es un éxtasis, ¿no? El poder abrir el alma para tantas otras almas que necesitan, ¿no? de la asistencia de una religiosa en su país. Hermana, ¿y cómo vive esto su familia? La hija ahora es de San Rafael, la tuvieron aquí cerca, ahora va a partir. ¿Eso también hay, digamos, alguna influencia? ¿Cómo lo asume la familia? Sí. Todo eso es una de las preguntas que también nos hacemos por ahí, porque tal vez alguien nos está viendo y dice, a mí me gustaría ser religiosa, ¿no? Pero ¿cómo lo ve eso, vive eso la familia? Y a la familia siempre le cuesta, ¿no? Pero como me decían mis papás, mientras vos seas feliz, nosotros también somos felices. Y yo creo que eso lo palpan día a día al vernos a nosotras entregándonos y feliz en lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso les da una gran tranquilidad. Y también se acostumbran, porque nuestra congregación, al ser misionera, estamos aquí un tiempo, ¿no? Nada es seguro, entonces se van acostumbrando a estos
agonías y éxtasis de nuestra vida. Sí. Hermana, para ir finalizando, me gustaría que nos dejara un pensamiento, ¿no? Respecto precisamente de la vocación, esto de escuchar ese llamado que por ahí hace Dios, ¿no? ¿Cómo hay que escucharlo? Yo creo que el que experimenta el llamado, uno a veces pone un montón de oposiciones de por qué no entrar a la vida religiosa, ¿no? Pero no se da cuenta, uno dentro ya de la vida religiosa se da cuenta del don inmenso que esto significa, ¿no? La alegría que uno encuentra en el servicio de Dios no lo consigue en el mundo, ¿no? Y a pesar de los sufrimientos, de las renuncias que también exige la vida religiosa. El contacto con Dios, con sus almas, ¿no? Hace que todos los días sea una nueva aventura, un nuevo deseo de entregarse. Hermana, le agradecemos muchísimo y bueno, le deseamos mucho éxito en esta misión, porque su éxito será el éxito del Señor, que en definitiva es lo que más importa. Sí, muchísimas gracias. Gracias. La hermana María de Nazareno, espero que como a mí, a ustedes también les haya transmitido mucha paz. Es que es esa paz la que da el estar al servicio del Señor, el mostrar la caridad no con palabras, sino con hechos. Muchas gracias por la compañía. Dios mediante nos reencontramos la próxima semana, solo si Dios quiere.